Bien, buenos días. Los chamacos ya pasaron a sus salones, ya van para allá. Bien. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo 19. Por favor, cuando le tengas ya, dame un amén. Lucas, capítulo 19. ¿Todavía nadie lo tiene? Ok. Dije, viene bien encerrada su Biblia, con muchos cierres. Bien. Solamente 2 lo tienen. ¿Cuántos ya lo tienen? Bueno, ya por ahí ya hay 10. Bien, vamos a empezar leyendo. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, la versión NTV. La versión que traigas ahí, trata de seguirme con la vista. Dice así, versículo 1. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. «Zaqueo», le dijo, «baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa». Zaqueo bajó rápidamente y, lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, «Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más». Jesús respondió, «La salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos». La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo, un hombre de nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Después de que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te confié. Así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey. Serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos. Tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos así hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó, quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos.
Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, le respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Después de contar esta historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la tierra que está allí, les dijo. Al entrar, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿por qué desatan al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el Señor, en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo, antes te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no conociste cuando Dios te visitó. Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo, las Escrituras declaran, mi templo será una casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Después de eso, enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero no se les ocurría nada, porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. Señor, gracias por tu palabra, Dios, gracias por permitirnos hoy estar aquí, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, nuestra mente, Dios. Permítenos escuchar tu voz una vez más el día de hoy, Dios, para que podamos estar prestos y atentos, Dios, a lo que tú quieres enseñarnos hoy. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues ya habíamos estado hablando sobre la historia de Jesús, lo que había venido haciendo en el capítulo 18, hoy tocamos el capítulo 19 y vamos a empezar por partes. Jesús y Zaqueo, de hecho muchas de las Biblias así empiezan el subtítulo. ¿Por qué escogí la Nueva Traducción Viviente? Bueno, yo normalmente antes de dar un estudio trato de leer lo que voy a enseñar y lo trato de leer en diferentes versiones. ¿Y por qué elegí la NTV? Pues porque me gustó más, así de simple, ¿no? Entonces, en la historia de Zaqueo, esta historia la tenemos muy presente muchos de nosotros, porque es una historia muy famosa, si lo quieren ver así dentro de la iglesia, y se nos enseña a veces hasta desde niños para ver qué fue lo que hizo Zaqueo. Y la tenemos muy presente muchos de nosotros. La cuestión aquí es que últimamente, y no recuerdo en dónde, había escuchado esta historia varias veces
Y toda la historia siempre, el que enseñaba, se centraba en Zaqueo. Y por ahí incluso hasta estuve de chismoso viendo algunos videos diciendo, a ver qué dice la gente de esta historia. Y resulta que sí, así tal cual como lo recordaba, 10 lecciones de Zaqueo. Y tú tienes que, cuando estés en tribulaciones y entre la multitud, tienes que ser creativo y buscar a Dios. Y tú, cuando estés con un problema, siempre tienes que tener el deseo de buscar a Dios. Y tú, cuando estés en cualquier situación, tú eres el que tiene que, tú, Zaqueo, tú, Zaqueo. Y entonces yo me puse a pensar, dije, bueno, ¿alguno de ustedes se ha subido a un árbol? Yo también. ¿Alguno de ustedes, la verdad, ha visto así de repente que se junta la gente, hay una patrulla, un policía y está ahí? A ver qué sucedió. Pues Zaqueo hizo eso, lo mismo que tú y yo haríamos, seguramente. También, ¿no? Zaqueo era un hombre judío que estaba cerca de la región de Jericó, vivía ahí seguramente, y pues obviamente, como cualquier persona, ve una multitud que seguía a Jesús, que seguía el camino junto con Jesús y sus discípulos, y entonces él lo que hizo fue querer ver, está chaparro, pues me subo a una higuera. Yo me acuerdo mucho de una higuera muy particular que yo vi. ¿Alguien conoce cómo son las higueras? ¿Alguien las ha visto? ¿Las sabe identificar? Yo no. O sea, yo la verdad es que si no hubiera sido por la higuera con la que estuve en mi infancia, yo me acuerdo que todos los domingos saliendo de aquí, mi abuelito se congregaba también aquí en esta iglesia, él compró un terreno, lo compró como para la familia, e íbamos todos los domingos saliendo de aquí de comunión, nos íbamos allá a Texcoco, Santiago, pues ahora sí que a trabajar, porque era un terreno. Era un terreno que tenía mucha hierba mala y estábamos y nos la pasábamos ahí cortando hierba mala. La familia se ponía a trabajar en la casa, jugábamos en todo el terreno y había justo o sea, lo único vivo ahí era una higuera súper grande. Ya ni me acuerdo, yo lo veía grande en esos momentos, ¿no? Era una higuera en medio del terreno y era lo único que servía, ¿no? Los nopales también los quitamos, yo me acuerdo. Y en esa higuera pusimos una hamaca. Y yo me acuerdo que era acostarse en la hamaca y oler los higos que estaban en el piso, porque los pájaros iban, se los comían, los picaban y ahí los dejaban, ¿no? Y olía como amargo y dulce, ¿no? Al mismo tiempo, porque ya se habían fermentado. Entonces dije, no, a ver, les voy a preguntar cuánta gente conoce una higuera, pero bueno, yo si veo una hoy ni siquiera lo puedo reconocer. No soy botánico ni biólogo. Entonces, Zaqueo, ya habíamos dicho, ya habíamos platicado, incluso platicando sobre la historia de Mateo, que era él un publicano. No era cualquier publicano. ¿Se acuerdan quiénes eran los publicanos? Cobradores de impuestos. Y aquí dijimos, ya hay 2 domingos aquí que lo hemos dicho, cómo se les consideraba a ellos, cómo se les decía a ellos. Traidores de la patria. Ese era Zaqueo. Y dice la escritura que él era muy rico. Nos dan a entender, porque no lo dice así, pero nos dan a entender que era muy rico debido a que por cobrar impuestos era una persona tranza. Y no era cualquier tranza, era el jefe de los tranzas, porque dice que era el jefe de los cobradores de impuestos. Ponle el nombre que quieras ahorita. Ahorita a lo mejor hay algunos, ¿no? Y bueno, y pensando en lo que comentábamos ahorita al principio, él lo que hizo fue subirse a un árbol y buscar ver a Jesús. Y yo me puse a investigar, dije, a lo mejor sí lo estaba buscando de todo corazón. Y me puse a buscar en el griego y figuras de dicción. Y dije, no, los sinónimos de ver es, quería verlo, quería conocerlo, procuraba nada más observarlo. Se acabó. No había nada maravilloso. Dije, ok, no hay nada maravilloso en voltear a ver a una persona. Y entonces, pensando en esta historia, dije, qué bueno que queda claro que esto no se trata ni de Zaqueo, ni de ti, ni de mí.
Se trata de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no lo voltea a ver? Yo me imagino a un Jesús que va caminando y voltea hacia arriba, dice la Escritura, y ahí ve al Zaqueo colgado, ¿no? Y le dice por su nombre: Zaqueo, bájate, hoy voy a morar en tu casa. Ahí empieza la primera cosa maravillosa. Esa es la primera cosa que Jesús dice. Ahí es donde empieza la parte importante de la historia, porque no había habido, repito, algo maravilloso. Y entonces Zaqueo baja, lo lleva a su casa y dice la escritura, algo que a ti y a mí seguramente, y espero que nos haya sucedido cuando vimos a Jesús cara a cara, cuando conocimos a Jesús. Hay dos palabras ahí que dice la Escritura, no sé qué definición tienes tú, pero dice que lo recibió Zaqueo con entusiasmo y con alegría. Y ese mismo sentimiento que tuvo Zaqueo es el mismo que yo tuve cuando recibí al Señor. Es el mismo que yo tuve también cuando yo experimenté un encuentro con Jesús. Yo cuando, a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero de ese encuentro del que hablábamos, y digo, no sé si fue casualmente, yo creo que no. Hace 8 días hablamos de tener un encuentro con Jesús. Yo siempre tengo muy presente que yo tenía 12 años, estaba en medio de una alabanza, estábamos en Teotihuacán, y ahí fue donde recibí al Señor, en una alabanza, mientras estábamos cantando. Y lo tengo muy presente porque seguramente muchos ahí también tuvimos una experiencia parecida. Y no sé, los chavos que fueron aquí ahora al campamento, no sé qué experiencia hayan tenido, estaría bueno que nos platicaran ahí cómo les fue. Pero yo lo recuerdo muy bien, tanto así, me acuerdo que, ¿quién se acuerda del pastor Pancho? Se paró después de la alabanza, él pasó al frente, estaba llorando, Panchito, y nos dijo que había visto, en medio de todos los que estábamos aquí alabando y adorando al Señor, él nos dijo que había visto un ángel. Así lo dijo, tal cual. Y esa fue mi experiencia. Ya hemos conocido la experiencia de muchos de los que se han parado aquí y nos han contado sus historias. Y sí, después de eso, yo claro que estaba alegrado, claro que estaba entusiasmado. Fue algo muy padre. Estaba eufórico yo. No me imagino cómo estaba Zaqueo. Pues siendo judío, él seguramente ya había escuchado y había conocido, y por la multitud, lo que había hecho el Señor. De hecho, aquí en esta parte de Lucas 19 se hace mucha referencia que es por sus milagros que la gente de ahí lo estaba siguiendo y lo estaba conociendo. Y ya lo había escuchado. Y entonces vamos a suponer que Zaqueo sale, lo invita a su casa. Ahí está la primera cosa que dice Jesús: yo moraré en tu casa. Y hay algo que le dice Zaqueo, ya estando en su casa, porque pasó la noche ahí, Jesús pasó la noche ahí. Dice que Zaqueo se paró y le dijo: Señor. ¿Cómo le dijo? Señor. ¿Esto fruto de quién es? Ya lo habíamos visto también. Nadie me puede decir Señor si no es ¿qué? Si no es por el Espíritu. Zaqueo recibió a Jesús en su casa, y para decirle Señor tuvo que haber recibido al Espíritu. Jesús todavía no decía nada. Y hace 8 días platicábamos de que el encuentro con Jesús te hacía cambiar, te hacía tener una nueva vida, te hacía tener o nacer de nuevo, incluso lo hemos leído hasta en Juan, ¿no? Y eso que vivió Zaqueo, Jesús todavía sin decir ninguna palabra, Zaqueo reconoció que él era el Señor y le dijo: voy a vender la mitad de todos mis bienes. Yo me puse a pensar, ¿quién de aquí venderíamos todos nuestros bienes? No es cierto, no vendería, daría la mitad de sus bienes a los pobres. ¿Quién de ustedes lo haría? Yo me imaginé algo bien chusco, ¿no? Partimos la casa a la mitad, ¿con cuál te quedas? ¿Con la tele o con la sala? Y dijo: todo al que yo he estafado, le daré
4 veces más. La ley, lo que decía en Levítico, lo que aplicaba para las personas que eran judías, es que si tú le estafabas a alguien, la ley decía que le tenías que regresar lo que le debías y aparte una quinta parte. Eso es lo que vivía y conocía Zaqueo. ¿Por qué? Porque era judío. Entonces él sabía eso y entonces no dijo, voy a hacer lo que la ley me dice, voy a regresarle a los que le he estafado y les regresaré su quinta parte. No, él dijo, le voy a regresar lo que lo que he estafado y aparte 4 veces más. O sea, si alguien nos prestaba 100 pesos, si a alguien le estafábamos con 100 pesos, le teníamos que regresar, ¿cuánto? 120 pesos. Lo que le debíamos más una quinta parte. Zaqueo les dio 500, para pronto. 4 veces más aparte de lo que les debía. ¿Por qué les digo esto? Porque es un fruto de la experiencia que tuvo Zaqueo con Jesús. Pero vuelvo a lo mismo. Vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a suponer que Zaqueo simple y sencillamente, como mucha gente hoy en día, vamos a suponer que se vuelve buena persona. Y Jesús nunca come con él. Jesús nunca mora con él y no tiene un encuentro con Jesús. Y supongamos que él va y dice, no, ya, ¿sabes qué? Pues ya voy a vivir diferente. El día de hoy, así como muchos, ¿no? Como con la dieta, ¿no? El día de hoy, zanahorias en la mañana, ¿no? Y un huevito, sin yema, porque ahí está el colesterol, ¿no? Y así empieza, ¿no? Hay mucha gente que toma iniciativas buenas, pero no quiere decir que tienen un encuentro con Jesús. Y la realidad y la verdad aquí es que hubiera pasado si Jesús no hubiera estado ahí, si él no hubiera tenido un encuentro con Jesús. Pues la realidad es que Zaqueo a lo mejor y devuelve todo a la gente que les debía, devuelve todo y lo hace tal cual está escrito, pero nunca reconoce quién es el Señor. Supongamos que funcionara así, supongamos que fue así, ¿sale? Métete en este viaje conmigo, ¿ok? Entonces, hasta ahí se hubiera acabado la historia. Y seguramente, si hubiera sido así la situación, ni siquiera hubiera estado escrito aquí. Porque lo maravilloso no sucede cuando tú haces las cosas buenas. Lo maravilloso no sucede porque tú eres buena persona. Lo maravilloso sucede cuando Jesús habla y dice lo siguiente: la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Ahí está lo maravilloso. Ahí está lo que tiene que ver contigo y conmigo. Ahí está lo que es importante y relevante de la historia. Porque si no hubiera sucedido así, si no hubiera sido Jesús hablando, si no hubiera sido Jesús salvando a Zaqueo y a su familia, porque dice esta casa, no hubiera habido nada relevante en la historia, porque ya dijimos, no hay nada maravilloso en lo que hizo Zaqueo. Cualquiera, y esto tenlo bien en claro, cualquiera puede ser buena persona. No cualquiera puede ser llamado hijo de Dios. No cualquiera recibe al Señor. Y hoy tú y yo estamos aquí porque sí, Zaqueo hizo cosas buenas, pero eso no tiene nada que ver con lo que tú y yo tenemos que vivir todos los días y recordar todos los días, que es Jesús salvándote, que es Jesús el que te rescató. Amén. Y por eso decía, hay muchas lecciones de Zaqueo, pero quédate con estas dos: Jesús salva. Y hay algo muy que platicábamos hace 8 días. Hay un contraste ahí. Zaqueo lo buscó, Jesús respondió. Y dentro de los planes de Jesús estaba salvar también a Zaqueo y a su familia. ¿Se acuerdan de lo que platicábamos hace 8 días de Pablo? Ahí Pablo estaba buscando a Jesús, pues lo estaba persiguiendo. Y Jesús se aparece enfrente de él
y le cambia la vida. Seguramente la vida de este hombre también cambió. Seguramente también empezó a hacer cosas diferentes porque Jesús lo salvó. Y pregunta, tú y yo hay cosas que tenemos que hacer, que no es opción: congregarte, orar, leer la Biblia, alabar al Señor, etcétera. Compartir el Evangelio. Gracias. Son cosas que tenemos que hacer. Sin embargo, ¿cuántos de ustedes ya hayan escuchado la voz de Dios diciéndoles a ustedes y a su familia: salvo eres? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios diciendo: salvo es tú y tu casa? Yo sí. Yo sí. ¿Por qué? Porque ahí está lo relevante de lo que tú estás haciendo hoy. Eso es lo importante y el centro de lo que tú y yo estamos haciendo hoy. Sí, una relación personal con Jesús. Pero lo del día a día tiene que ver con que Jesús está obrando en tu vida y con que Jesús está hablando contigo y con que Jesús te está escuchando y Jesús salva. Y es lo único. Bien, después pasamos a la parte de que Jesús les cuenta una historia donde da una parábola muy parecida a lo que ya leímos anteriormente, que es la parábola de los talentos. En este caso, la versión 60 por ahí dice minas, en este caso dice 5 kilos de plata. Es lo que Dios te está dando básicamente. Y la idea de esta historia es que Jesús en esos momentos se murmuraba dentro de esa región, dentro de sus discípulos e incluso algunos judíos que estaban alrededor, creían que Jesús, o los que creían que Jesús era el Mesías, creían que en ese momento iba a ser establecido el reino de Dios, de una manera muy literal. Y entonces Jesús les cuenta esta parábola para decirles cómo se va a estar viviendo y que todavía hay un camino que recorrer. Y específicamente esta historia tiene que ver con lo que te ha dado Dios a ti, con lo que te ha dado Jesús a ti, para que tú lo inviertas de manera correcta, ¿no? Así de sencillo, así de fácil. Cuando Jesús habla y dice esta historia, es para que tú y yo tengamos en cuenta que tú y yo tenemos dones y tenemos cosas que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Y qué has hecho con eso? ¿Para qué son los dones? ¿Se acuerdan? ¿Para qué son los dones? Para edificación de la iglesia. Gracias. Hay muchas partes del Nuevo Testamento que nos pueden explicar de una manera muy clara, precisa, para qué son, cómo sirven, cómo los podemos usar, etcétera, ¿no? ¿Tú tienes claro cuál es tu don? ¿Sí lo tienes claro? ¿Y qué has hecho con él? ¿Cuáles son los frutos de tus dones? ¿Quién de aquí es maestro? ¿Quién de aquí es evangelista? ¿Quién aquí tiene el don de hacer milagros, don de sanidad? ¿A quién de aquí Dios le ha dado dones? ¿Todos tenemos dones? ¿Sí o no? Ok. Amén. Yo creo que sí, todos tenemos dones y Dios nos los ha dado de manera muy particular y muy clara. Porque el plan de Dios que tiene Dios contigo no es el mismo que tiene Dios conmigo. No es el mismo. Y los frutos que vamos tú y yo a vivir, sí van a ser los mismos. Eso es bien importante considerarlo. ¿Lo vamos a vivir de manera diferente? Sí. Pero todo es para su gloria y para su honra. Y de eso se trata la historia. Es una historia muy sencilla que Jesús nos deja entender para que comprendamos que la situación aquí es que tú y yo tenemos que invertir esos dones de manera correcta. Muchos de nosotros estamos en un lugar donde no estamos ejercitando nuestros dones.
Muchos de nosotros estamos en un lugar donde nuestros dones, los dones que Dios nos ha dado, están ahí guardaditos en un cajón y no los hemos podido sacar. ¿A qué le llamas que no los podemos usar? Es que tengo muchos problemas, no tengo tiempo, es que no sé, es que no puedo, es que nadie me ha enseñado. Pretextos hay muchísimos, muchos. Y no somos muy diferentes a estos hombres que cuando regresó el rey, en este caso el rey es Jesús, que quiere decir que cuando regrese, hay una verdad ahí muy clara, que Jesús va a regresar. Cuando el rey regrese y nos pida cuentas, ¿cuánto le vas a dar tú? ¿Cuánto le voy a dar yo? Si fueran tareas como las de la escuela, y la instrucción fue bien clara, la instrucción fue bien clara de parte del rey, según lo que estaba diciendo Jesús. Toma esto y haz negocio. ¿Y qué es hacer en un negocio? Es invertirle para obtener una ganancia. ¿Alguien de aquí es un mercadólogo o algo así? ¿Financiero? ¿Qué es hacer un negocio? Multiplicar lo que ya tienes, ¿ok? Esa fue la instrucción, fue bien clara. Si Jesús viniera hoy, te extiende la mano y te dice, venga, ¿cómo nos fue en el negocio? ¿Cuánto le vas a dar? ¿Cuánto le vas a dar? ¿Le vamos a dar todo lo que tenemos? Está bien, pero si todo lo que tenemos es lo mismo que Él nos dio al principio, pues eso fue lo que hizo el tercero, ¿no? Le regresó exactamente lo mismo. ¿Cuánto le vamos a devolver? Te estoy poniendo este ejemplo para que nada más reflexionemos sobre qué estamos haciendo con nuestros dones, con lo que Dios nos ha dado en general. Y después viene la historia de Jesús entrando en Jerusalén. Viendo un mapita de norte a sur, Jesús venía del norte, venía de Jericó, iba hacia el sur, hacia Jerusalén. Estaban muy cerca, pasando por el Monte de los Olivos, 2 aldeas ahí, que dice Betania y Betfagé, que estaban muy cerca de ahí. Iba hacia el Monte de los Olivos, un lugar donde pues así se llamaba Monte de los Olivos, porque había literal muchos árboles de olivo alrededor del monte. Era un monte, ¿no? Y entrando Jesús ahí, es una historia conocida, que aquí Lucas como tal no lo narra. Sin embargo, lo podemos ver en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11, o en Marcos capítulo 11, versículos del 1 al 11, o en Juan capítulo 12, donde se narra esta misma historia de cómo Jesús entra en Jerusalén y la gente que estaba ahí le recibía y adoraba al Señor por los milagros que Él hacía. Y lo cantamos hace rato. ¿Alguien de ustedes sabe lo que estuvimos cantando hace rato cuando decíamos Hosana? Sabemos que estamos cantando. ¿Qué significa Hosana? De hecho, lo cantamos bien seguido aquí. ¿Se acuerdan qué significa Hosana? O si no, lo cantamos otra vez ya para saber qué estamos cantando. Hosana es un clamor. Es una palabra hebrea que significa sálvanos. Y entonces la gente adoraba al Señor así, con esas palabras. La gente adoraba al Señor y clamaba y procuraba adorarle y decía, bendito es el Rey que viene desde el cielo. Y obviamente llega el fariseo, ¿no? Como siempre. Señor, cállalos. ¿Cómo puede ser que estén adorando? Porque parecía, imagínense la situación, montan a Jesús en un burrito. Ese es un pollino, un burrito, hijo de asna. Lo montan a Jesús y va pasando. Y la escena, todos la tenemos bien presente de la misma manera, creo.
donde Jesús va entrando sobre un pasillo hecho por gente, por multitudes. También Lucas como tal no narra esta parte, pero ponían ramas también, eso es lo que también dicen los otros evangelios, ponían ramas de olivo frente a él y extendían mantos frente a él, como en señal, como si fuera él un rey. Esa era la situación. Y creo que muchos de nosotros lo vemos así. ¿Alguien lo ve diferente? No, creo que todos lo vemos igual, ¿no? Pasando así Jesús entre ese pasillo de multitudes. Obviamente la situación, el momento, si tú ves eso en cualquier otra persona, dices, esa persona lo idolatran. A esa persona tiene algo que ver impresionante e increíble que tiene que ver con lo que cree la gente de él. Y es algo muy parecido. Esa situación de nuestro corazón es muy parecida a lo que nosotros como iglesia tenemos que estar haciendo. Y es adorar al Señor de esa manera. Cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Señor, viene en ti algo que es adorar en espíritu y en verdad. Y muchos de nosotros, cuando decidimos aceptar al Señor Jesús como nuestro único Salvador y como nuestro Señor, nuestro chip cambia, porque empezamos a hacer cosas que la mayoría de la gente allá afuera no empieza a hacer. Y empezamos a adorar al Señor y empezamos a decir cosas como Hosana. Empezamos a cantarle a una persona que hoy físicamente no está, pero su Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Amén. Y eso es lo que creemos nosotros. Y eso es lo que como nosotros nos movemos. Y la realidad es que dentro de esta historia es algo bien sencillo. Jesús queriendo nada más pasar enfrente de esa multitud encima de un pollín, encima de un asno. ¿Pero por qué encima de un asno? ¿Así lo habrá querido el Señor? ¿Estaría profetizado? ¿Estaría profetizado? No me acuerdo, yo tampoco. Pero la parte interesante aquí es cuando alaban al Señor, llegan los fariseos y le dicen, no, cállalos, no os permitas que hagan esto. Porque para ellos la realidad es que como ellos no aceptaban que Jesús era el Señor, que Jesús era el Mesías, para ellos era blasfemia todo lo que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque se supone que nada más deberían de adorar a Dios. Eso es lo que ellos pensaban. Lo que ellos no creían es que Jesús era el Señor. Y Jesús dice algo bien interesante, bien importante. Si ellos callaran, las piedras clamarían. Y lo hemos dicho aquí varias veces. Si ellos callaran, ellos aclamarían. ¿Cuántos de nosotros tenemos voz? Todos podemos hablar. Y si te quedaras mudo, y si hoy te quedaras mudo, ¿podrías alabar al Señor? Claro que sí. Claro que sí. Y la realidad es que Y yo lo pensaba, ¿no? Pues sí, Señor, si a mí me quitas la voz, pues todavía tengo la guitarra, ¿no? Ahí todavía me subo a tocar. Y si me quitan las manos, ¿todavía puedo alabar al Señor? ¿Sí? Y si me quitan las piernas y termino como tabique, ¿también puedo alabar al Señor? ¿Sí? Ya, si me quitan la cabeza, pues ahí sí, ya no voy a decir esas cosas, ¿no? Pero lo importante es, ¿tú dejarías que una piedra te quite tu lugar como adorador? Y es una pregunta que nos hemos hecho muchos de los que estamos luego aquí adelante. Porque es un privilegio poder adorar al Señor. No todos lo pueden hacer. Hay lugares en el mundo donde si te ven adorando al Señor, es cárcel o cuello. Es un privilegio. Pero no nada más es un privilegio.
Es algo que nuestro corazón cambia y nuestra vida cambia cuando aceptamos al Señor, y se vuelve incluso hasta algo que es, ¿cómo lo podría decir? Que es algo que no puede ser, es algo inevitable. Inevitable. No me acuerdo cuándo lo escuché, pero en Apocalipsis se narra que hay dos seres alrededor del trono donde está Jesús sentado, y ellos están, dice, desde la eternidad, es decir, desde antes del principio de los tiempos, desde la eternidad están adorando al Señor, porque ven su gloria todos los días, mejor dicho, todo el tiempo. Su gloria es vista por ellos todos los días. Ellos no se dedican a hacer otra cosa más que adorar al Señor. ¿Te imaginas adorar al Señor por toda la eternidad? Tú y yo ya no fuimos porque tuvimos un inicio. Somos eternos pensados en Jesús, porque Él llegó a salvarnos para vivir una eternidad con Él. Pero antes de los tiempos, dice, desde la eternidad, ellos están adorando al Señor. No pueden comprenderlo. Ven su gloria tan grande y no dejan de adorar al Señor. Y nosotros, que somos sus hijos, que somos el principio de sus sentimientos de su corazón, en quien pensó, no todo el tiempo estamos adorando al Señor. Necesitamos ver la gloria de Dios todo el tiempo. Pues ojalá lo pudiéramos ver todo el tiempo. La realidad es que sí está todo el tiempo, pero no somos conscientes de ella todo el tiempo. Yo no voy a dejar que una piedra me quite mi lugar de adorador. No lo voy a hacer. Y así Dios me quite mis capacidades, yo no voy a dejar de adorar al Señor. Después viene la historia de cuando Jesús entra en el templo. Esta es la segunda vez. Lucas nada más narra esta historia de cuando Jesús saca del templo a los que estaban vendiendo ahí pues cosas, ¿no? Vendían palomares, vendían toros, vendían vacas, etcétera, ¿no? ¿Por qué vendían eso? Y ya lo habíamos platicado, no me acuerdo por qué lo platicamos, lo estábamos platicando incluso en el estudio de los martes que estamos teniendo ahí con Dani. Pero la ley marcaba que cuando teníamos que hacer sacrificios para Dios, en perdón de los pecados, y que tenía que haber derramamientos de sangre porque algo tenía que morir sobre nosotros, en vez de nosotros, como sacrificio expiatorio, la ley marcaba muchas y varias características que tenía que tener los animales para que fueran aceptados como sacrificio por Jesús, por Dios. Y entonces dentro de esas características, nada más por mencionar algunas, tenían que ser puros. Hay algunos que incluso tenían que ser de cierta edad, 1 año para los cabritos. Tenían que ser criados en casa, tenían que ser limpios, tenían que ser libres de cualquier defecto, es decir, no tendrían que tener deformaciones, tendrían que ser animales en excelente estado. Entonces, cada vez que la gente iba al templo a ofrecer sacrificio, pues bien cómoda la gente, lo que hacía era agarrar y dice, pues no, yo no tengo vaca, no tengo palomar, no tengo nada de eso para sacrificar, pero sí quiero que me perdonen los pecados y sí quiero cumplir. Pues ahí venden, pues vamos para allá de todos modos. Por eso Jesús se enoja y por eso Jesús voltea las mesas. Porque lo que estaban haciendo era totalmente contrario a lo que Dios les había dicho de cómo ofrecer el sacrificio. ¿Por qué? Porque era algo que le tenía que costar a la gente. Era algo que le tenía que tenía que tener cierto sacrificio para que tú pudieras entregar ese sacrificio. Te tenía que costar algo a ti también. Y entonces imagínense la situación donde pues yo ya no cumplí,
yo ya no preparé mi sacrificio, yo ya no lo hice, voy, en el templo de todos modos venden y compro lo que sea que me vendan para lo que me alcance, porque también había por precios, por eso también dependía. Los palomares eran para la gente que tenía menos dinero, los toros para la gente que tenía más dinero. Yo voy y compro y lo ofrezco. ¿Se acuerdan lo que le pasaba al pueblo cuando ofrecían un sacrificio extraño? Eran consumidos. Es decir, se volvían fuego, cenizas. Dios los consumió cuando ofrecieron un fuego extraño en el Antiguo Testamento al pueblo. Por la gracia de Dios, tú y yo no hemos sido consumidos. Pero imagínate que le estás, y tiene relación con lo que veníamos platicando. Imagino, ¿qué le estás tú ofreciendo hoy a Dios? ¿Qué fuego, qué sacrificio le estás ofreciendo tú a Dios? ¿Está en sintonía con su corazón? Lo que Jesús quiere es lo que le estás dando. Lo que el Señor quiere es lo que tú le estás ofreciendo. Lo que tú estás sacrificando el día de hoy tiene que ver con algo que sí es agradable para Dios. O Jesús va a llegar y va a voltear las mesas de tu corazón. Y va a empezar a decir, esto es extraño para mí. Hay muchas cosas, hermanos, dentro de este pasaje que podemos aprender. Y voy a hacer un sumario rápido de lo que acabamos de platicar. La importancia no eres tú. Jesús dice, salvo eres, porque yo me acerqué contigo. Y un encuentro con Jesús te cambia. ¿Qué estás haciendo con tus dones? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Qué vas a hacer cuando Jesús llegue y diga, ¿cómo nos fue en este negocio? ¿Cómo nos fue? Adoración. Tú y yo no vamos a dejar que una piedra nos quite nuestro privilegio de adorar al Señor. No lo vamos a permitir. Y el adorador, de hecho aquí lo comentamos hace algún tiempo, teníamos aquí un manualito que hicimos que decía, soy adorador. Ser adorador no significa venir a la iglesia todos los domingos a cantar, ¿eh? Ser adorador es una identidad. Y la identidad que tú tienes y que yo tengo se vive todos los días. Todos los días somos adoradores. Y por último, ¿cuál es el sacrificio que le estás dando hoy al Señor? ¿Cuál es el sacrificio y qué cosas son las que tú el día de hoy le estás dando al Señor? Si bien es cierto, como la historia de Zaqueo, muchos de nosotros ya vivimos esa parte del encuentro con Jesús. Lo importante aquí es, y yo me hacía esta pregunta hace poquito, ¿por qué permitimos que alguien predique aquí arriba y venga y nos hable si yo puedo leer la Biblia en las diferentes versiones y entender todo lo que Dios me quiere hablar y me quiere decir? ¿Para qué? Bueno, para empezar, ¿lo hacemos entre semana? ¿No? Primera pregunta, ¿no? Pero la otra cuestión tiene que ver con los dones y el crecimiento de la iglesia. Tiene que ver con que Dios te use a ti como herramienta. ¿Cuántos de ustedes se han acercado con el youth, con el pastor, o cuántos de ustedes se han acercado con quien sea, con alguno de los de la alabanza, con los que están allá atrás, con los que vienen a hacer el aseo, buscando un cambio de vida, buscando hacer algo para el Señor? ¿Cuántos de ustedes no lo han hecho? No lo hemos hecho. Les voy a ser bien sincero.
Cada vez que yo me paro aquí enfrente, es algo que a mí me apasiona mucho hacer. Es algo que a mí me gusta mucho hacer porque la mejor parte de estar aquí arriba no se vive acá arriba, se vive en la semana. Es lo más padre que puede suceder. Porque todo el tiempo estás orando, todo el tiempo estás pensando, todo el tiempo estás meditando, todo el tiempo estás leyendo. Y cada vez que tienes un chance, yo iba al baño y abría la Biblia. Un ratillo. Y cada vez que tenemos un chance, lo podemos hacer así. ¿Y sabes qué? Es por eso el privilegio de estar acá. Eso es lo más padre que te puede suceder. ¿Y qué crees? Que también cuando uno ensaya acá arriba, pasa exactamente lo mismo. Estás en la semana ensayando, estudiando, viendo qué dicen las letras, meditando sobre ellas. Algo que, por ejemplo, a mí, y esto se los voy a confesar, ¿no? Que a mí me pasa, y Dios me regaña todos los domingos, bueno, no todos, pero sí algunos, es el diezmo y las ofrendas tendrían que estar preparadas desde la semana. Y les voy a decir por qué me falla. Porque yo a veces vengo y deposito, o pongo el papelito, o no tengo cambio, y ya lo ando cambiando ahí atrás con Pau, ¿no? ¿Qué significa eso? Que no lo preparé en la semana. Esa es la realidad. Porque yo desde que empezó la semana, no estuvo en mi corazón preparar algo para el Señor, para darle el domingo. ¿No? Esa es la realidad. ¿Qué le estamos ofreciendo al Señor? Y muchas de las cosas que tú y yo hoy estamos haciendo, reflexiónalo y piénsalo. Ahora, vas a decir, se contrapone un poquito contra lo que nos dijiste al principio de, pues no, que no se trataba de nosotros. Pues te voy a decir algo, estamos hablando de cosas que tenemos que hacer nada más. Pero lo realmente importante y lo que va a cambiar tu vida es lo que escuches de la voz de Jesús. Yo al principio hice una pregunta y dije, ¿cuántos de ustedes ya escucharon la voz de Jesús y la voz de Dios diciéndote, salvo eres? ¿Cuántos? Si no lo has escuchado, hoy es el tiempo, ¿eh? Hoy es el día y ahorita es el momento de hacerlo. Porque en el momento en el que tú tengas la duda, no sirve. Te convertirías en el Zaqueo que no aparecería en la Biblia, que se subió a un árbol y no hizo nada extraordinario. Es que yo vengo a la iglesia todos los domingos, es que yo sí diezmo, es que yo sí ofrendo, es que yo sí canto y levanto las manos cuando alabo al Señor, es que yo sí, yo esto, yo lo otro. ¿Ya escuchaste la voz de Dios? ¿Ya escuchaste la voz de Dios diciéndote, salvo eres tú y tu casa? Tú y tu casa. Esa fue lo que le dijo Jesús a Zaqueo. Tú y tu casa. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por hablarnos. Gracias por dejarnos escuchar. Gracias por darnos oídos. Gracias por darnos un corazón. Gracias porque tú fuiste el que habló y el que cambió nuestras vidas, Dios. Porque tú fuiste el que se acercó, porque tú fuiste la persona que fue en sacrificio por nosotros, Dios, buscando simple y sencillamente una relación con nosotros. Porque en tu gracia y en tu misericordia y en tu anhelo y en tu corazón, Dios, nos has hablado y nosotros te hemos escuchado. Y queremos conocerte más y más y más cada día, Dios. ¿Estamos satisfechos con lo que nos has dicho? Sí, pero no queremos estar conformes con lo que hemos conocido de ti o con lo que conocemos de ti. Queremos habitar todo el tiempo, Dios, contigo. Queremos que también tú habites en nuestra casa, Dios.
Hoy ponemos nuestras casas delante de ti, Dios, ponemos nuestras familias delante de ti, Dios, ponemos nuestros trabajos, ponemos nuestra economía, Dios, delante de ti, queriendo que seas tú el que more en nuestras vidas, Dios. Háblanos, Dios, dentro de nuestras casas. Háblanos, Dios, dentro de nuestros hogares, Dios, para que no dejemos de escuchar tu voz. No queremos dejar de escuchar tu voz, Dios. Queremos que lo que hagamos, Dios, te agrade, pero queremos ver sobre todo, Dios, una respuesta tuya hacia la eternidad como lo hiciste con Zaqueo, Dios. Una respuesta de eternidad como las que tú das, que no se compara con ninguna otra cosa, con ninguna otra respuesta. No hay nada más maravilloso, Dios, que escuchar tu voz, y no hay nada más maravilloso que saber con certeza y seguridad que en la eternidad vamos a estar juntos tú y yo, Dios. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por darnos cada cosa para acercarnos, y las herramientas, Dios, y la palabra, Dios, y las escrituras, la alabanza, Dios, el pastorado, Dios, los maestros. Gracias por poner cada cosa en su lugar, Dios, con el único objetivo de que podamos verte cara a cara, Dios. Sigue usando nuestros dones, Dios. Si el día de hoy, Dios, alguien tiene dudas de sus dones, Dios, háblale, mueve su corazón y permite, Dios, que esa persona sea incomodada para que el día de hoy tome una decisión diferente y pueda servirte, Dios. Que el día de hoy, Señor, pueda esa persona que tiene dudas, si mi hermano tiene dudas, Dios, quítale toda esa duda, quítale todo lo que estorbe en el nombre de Jesús, y hazlo un siervo tuyo y cámbiale la vida, Dios, para tu gloria, para tu honra, y también para que pueda escuchar tu voz, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.